Hola a todos. Hoy es sábado, 1 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Valendi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Siempre es un gran placer estar en su programa. Y permítame empezar, profesor Marandi, por lo que se ha informado en los medios israelíes, en el Canal 12 y en CBS News en Estados Unidos, que Estados Unidos e Israel se están preparando para lanzar lo que podría ser hasta ahora su campaña de bombardeos más extensa contra la infraestructura energética de Irán. Y si están hablando del sábado y el domingo, parece que lo harán esta noche y mañana por la noche. ¿Hasta qué punto está preparado Irán para eso? ¿Y cuál es la percepción en Irán sobre este tipo de ataque, si llega a producirse? Bueno, los iraníes se han preparado para esta situación y han dicho que destruirán las centrales eléctricas y la infraestructura energética de países de toda la región, como represalia. Y creo que está clarísimo lo que ocurrirá. Esos países no podrán seguir existiendo. Quiero decir, hay bastantes personas en el Golfo Pérsico que tienen medios para mantener la electricidad en sus casas mediante maquinaria privada. Pero al final, los regímenes caerán. No hay ninguna posibilidad de que los Emiratos duren si no tienen electricidad ni plantas desalinizador. Si en Qatar en plantas desalinizador o electricidad, sin nada funcionó. Todo el mundo tendrá que irse. De nuevo, puede que tengan esos mini generadores que pueden funcionar para unas cuantas familias adineradas o para parte de la población durante unos días, pero eso no será ni de lejos suficiente para sostener la sociedad. Así que la gente tendrá que irse. Y después, lo más importante, cuando Irán ataque las instalaciones de petróleo y gas, eso será el fin de las exportaciones de esta región durante los próximos años. Y creo que eso provocará pánico en los mercados globales. Porque hasta ahora la pregunta ha sido, ¿cuándo se reabrirá el estrecho de Hormuz? ¿Y cuándo volverán el petróleo y el gas natural, o el GNL, el helio, los fertilizantes y demás, a los mercados globales? ¿Y cómo se puede evitar que los mercados globales o la economía mundial entren en recesión? Pero, cuando esto ocurra, creo que vamos a ver pánico en los mercados y un colapso, porque ya no habrá forma de que Trump ni nadie pueda manipular los mercados. La gente verá imágenes de infraestructuras ardiendo y quedará claro para todos que aunque el estrecho de Hormuz esté abierto mañana, como resultado de otro memorando de entendimiento o de otro acuerdo entre Irán y Estados Unidos, en realidad ya no importará. No quedará nada que exportar. Estos países se habrán derrumbado y sus instalaciones habrán quedado gravemente dañadas o destruidas. Así que lo que Estados Unidos amenaza con hacer, básicamente, en los próximos días, junto al régimen sionista, porque al final del día, quien está detrás de esto es el régimen sionista, no Estados Unidos, es el lobby sionista, el régimen israelí. Estamos viendo a sus propagandistas en Estados Unidos presionando día y noche a favor de una guerra total. Acabo de estar en Piers Morgan y defendían una guerra total contra Irán. Está claro que la fuerza impulsora detrás de este conflicto es el régimen israelí. Pero si esto, creo que para los estadounidenses está claro que será catastrófico para la economía mundial y para la economía de Estados Unidos. Pero parece que, quiero decir, si esto ocurre, está claro que Estados Unidos se ha sometido, ha aceptado su propia depresión, ha aceptado sufrir una depresión económica y la ruina económica en beneficio del lobby sionista. Esto no va a acabar bien para el régimen israelí, porque al final, la gente de todo el mundo va a reconocer quién ha provocado esta situación catastrófica. Porque una depresión económica va a afectarte en Brasil, va a afectar a la gente en Japón. Va a afectar a la gente en Sudáfrica.
va a afectar a la gente en Argentina, en Nigeria, nadie se va a librar. Y todo el mundo sabrá quién ha provocado esto. Fueron Trump y Netanyahu, y las fuerzas que empujan a Estados Unidos, es decir, el sionismo y el régimen sionista, hacia este precipicio económico. Así que habrá que ver. Quiero decir, anoche en Irán, algunas personas estuvieron despiertas por la noche para ver qué pasaba. Yo sí me levanté para las oraciones de la mañana, y no pasó nada. Obviamente, no pasó nada. Así que volví a dormirme. Pero algunos de mis amigos estuvieron despiertos hasta entonces, esperando a ver qué pasaba. Pero tendremos que esperar a ver qué ocurre esta noche. Quiero decir, yo habría pensado que harían esto anoche, después de que cerraran los mercados. Porque esta noche y mañana por la noche, exactamente, sería cuando los mercados empiezan a reabrir en Asia. Pero ya nada me sorprendería, nada me sorprende. Y sería muy difícil para Estados Unidos e Israel destruir las infraestructuras críticas de Irán, porque Irán tiene un gran número de centrales eléctricas repartidas por todo el país. Causará daños, provocará cortes de electricidad. Pero para Irán es mucho más fácil causar daños enormes, porque todos los activos de los regímenes que colaboran con Estados Unidos contra Irán están, como usted sabe, y como saben sus espectadores, justo al lado de las costas del Golfo Pérsico. Sus instalaciones petroleras, sus instalaciones de gas, sus centrales eléctricas, sus plantas desalinizadoras son muy fácilmente accesibles. Y luego, por supuesto, esto sin contar con la realidad de que Yemen ha sido empujado a la guerra por los saudíes, por alguna razón muy insensata. Se dice que los estadounidenses los empujaron en esa dirección, pero los saudíes han provocado que Yemen haga la guerra. Y por supuesto, el pueblo yemení exige ahora el fin del asedio bárbaro. La ironía es que los saudíes están creando una coalición de países que quieren ayudar a Arabia Saudí a mantener este asedio bárbaro. Y la mayoría de esos países participaron, o muchos de ellos participaron, cuando los saudíes iniciaron la guerra genocida contra Yemen. Apoyaron a los saudíes desde el principio y ayudaron a provocar la hambruna del pueblo yemení y la masacre de los niños de Yemen durante años. Algunos de ellos, por supuesto, más tarde se alejaron de Arabia Saudí después de que los saudíes sitiaron Qatar. Qatar y Turquía se distanciaron, no por razones de principios, sino por el conflicto que Qatar tenía con los saudíes y los emiratíes, no por ningún sentimiento hacia el pueblo de Yemen. Pero esta coalición no va a tener éxito. ¿Qué van a hacer? No pueden detener los drones yemeníes, ni pueden detener los misiles yemeníes, y tampoco pueden invadir Yemen. Así que no tienen las capacidades de Estados Unidos. Y por supuesto, la gente va a preguntar a todos y cada uno de los miembros de esa coalición, ¿qué hicieron por Gaza? ¿Por qué no hay una coalición para apoyar al pueblo de Gaza? ¿Por qué no hubo una coalición para apoyar al pueblo del Líbano? ¿Por qué no hay una coalición para presionar al régimen israelí? Una coalición solo merece la pena cuando se trata de un aliado de Estados Unidos, al que se castiga por una guerra que impuso al pueblo de Yemen, una guerra genocida que impuso al pueblo yemení. Quiero decir, puede que estos países logren movilizar a una parte de sus sociedades para apoyar la reanudación del genocidio contra Yemen, o la reanudación de la guerra saudí, o para reforzar a los saudíes en su guerra contra el pueblo yemení. Pero mucha gente va a empezar a desconfiar cada vez más de los gobiernos que participen. Ahora habrá que ver si alguien lo hace de verdad, porque los saudíes han anunciado esta coalición, pero no va a funcionar. Lo único que va a conseguir es humillar a cualquiera que sea visto ayudando a los saudíes contra el pueblo sitiado de Yemen. Pero en cualquier caso, han despertado a Yemen. Y ahora, los ataques contra Irak han provocado indignación en todo el país. La resistencia iraquí dice que va a castigar a los saudíes después de Arbaín,
después del 40º día, después de las ceremonias que conmemoran los 40 días desde el martirio del Imán Hussein, el nieto del profeta. Así que es extraño cómo Arabia Saudí se ha buscado esto. Primero atacando y bombardeando un aeropuerto internacional en Yemen, y después bombardeando Irak. Todo ello, aunque Yemen dijo muy abiertamente que habíamos lanzado drones y misiles contra Arabia Saudí. Arabia Saudí dijo no fue Yemen, fue la resistencia en Irak. Y aquí, en Irán, se cree que los saudíes están culpando a Irak porque tienen miedo de enfrentarse a Yemen. Así que digamos, buscan alguna otra entidad a la que atacar. Y por supuesto, la mayoría de los ataques los llevaron a cabo los estadounidenses. Pero lo que han conseguido es enfurecer al pueblo iraquí, especialmente cerca de Arbaín, cuando la gente en Irak está centrada en conmemorar el martirio del Imán Hussein, su lucha contra el déspota de su época en defensa de los oprimidos. Y bueno, tiene sentido. La gente ve los paralelismos. Así que esto no va a acabar bien. Si Estados Unidos ataca a Irán y escala la situación, será catastrófico para la economía mundial. Y creo que mucha gente sencillamente no sabe lo que se le viene encima si esto ocurre. Ha mencionado el caso de Irak. Cuando tuvimos el comunicado de la resistencia iraquí, dijeron, no hicimos eso, no atacamos, no usamos los drones contra Arabia Saudí. Pero parece que a nadie en Arabia Saudí le importa de qué están hablando. Y el otro asunto son los ataques en Egipto. 2 barcos estadounidenses fueron atacados en Egipto. The New York Times publicó un artículo diciendo que Irán está detrás de esto. Luego salió el ministro de Exteriores iraní y dijo, no hicimos esto, no necesitamos hacerlo. Y quizá algunas personas sostengan que algunos de estos ataques son operaciones de falsa bandera. ¿Qué está ocurriendo, especialmente en el caso de Egipto? ¿Fue Irán? Bueno, ya sabe, evidentemente no puedo decir quién fue. No tengo ni idea. Pero sí sabe que detuvieron en Irak a varias células vinculadas a Ucrania y que allí lanzaban drones contra distintos grupos iraquíes, grupos enfrentados entre sí. Lanzaron drones contra partidarios de Irán, lanzaron drones contra partidarios de Estados Unidos, lanzaron drones contra, ya sabe. Y por sus acciones quedaba claro que intentaban crear conflicto y tensiones internas. Así que simplemente llevaban a cabo operaciones de falsa bandera. Y no era, como he dicho, algo dirigido contra un bando concreto. Iba dirigido contra distintas entidades políticas para provocar, supongo, algún tipo de guerra civil. Así que puede imaginar que algo así podría ocurrir en Egipto. Podría ocurrir en Arabia Saudí. Aunque, quiero decir, las Fuerzas Armadas yemeníes asumieron la responsabilidad. Reivindicaron ataques contra la industria petrolera saudí en 2 días distintos, pero los saudíes no lo reconocieron. Y al día siguiente, los saudíes hablaron de drones procedentes de Irak, pero no hay pruebas de ningún ataque contra instalaciones saudíes ese día. Así que podría ser que los saudíes se lo estuvieran inventando. Y al tercer día no ocurrió nada. Pero en ocasiones anteriores, Yemen dijo, lo hicimos nosotros, y Arabia Saudí simplemente lo ignoró. Dijo, no, vino de Irak. El gobierno iraquí dice, no tenemos pruebas. La resistencia dice que no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces los saudíes llegaron a bombardear bases que pertenecen a las fuerzas de movilización popular, que forman parte del ejército iraquí. Mataron a soldados iraquíes y a soldados iraníes, por cierto también a instructores iraníes que estaban allí. Bueno, fueron los estadounidenses y los saudíes. Debo seguir recordando a la gente que la mayoría de los ataques, de los bombardeos, los llevaron a cabo los estadounidenses. Pero la cuestión es que podría haber una combinación de ataques de falsa bandera, como en Egipto quizá. Eso es lo que dicen los iraníes. Y también podría haber, junto a eso, simplemente la insensatez de Arabia Saudí. Quiero decir, el régimen saudí no es conocido precisamente por ser muy prudente.
Recordemos que Mohammed bin Salman golpeó al primer ministro libanés, lo golpeó físicamente, al ex primer ministro Hariri. Asesinó a Jamal Khashoggi, una persona a la que conocía personalmente y con la que me había reunido muchas veces en distintos lugares. I'd met many times in different places. He murdered him in their own consulate and Lo asesinó en su propio consulado y se deshizo de su cuerpo, creo, con ácido. Aquello provocó una indignación enorme y luego fingió que no había pasado nada. Quiero decir, esto no es un liderazgo sensato. Después inició la guerra genocida en Yemen, con el visto bueno de Obama, porque consideraba Yemen el patio trasero de Arabia Saudí. Y tras años de guerra genocida, se vio obligado a aceptar un alto el fuego. Y luego, por supuesto, impuso un bloqueo a Qatar, que era su aliado. E Irán básicamente salvó a Qatar. Irán permitió a Qatar utilizar su espacio aéreo y sus rutas marítimas para sobrevivir. Y Qatar, por supuesto, nunca devolvió realmente el favor. A largo plazo hizo lo contrario. Así que, ya sabe, este es un líder cuyo historial de liderazgo está lleno de actos extraordinariamente insensatos. leadership is full of extraordinarily foolish acts. And then again, going back to Yemen, bombing. Y de nuevo, volviendo a Yemen, bombardear el aeropuerto internacional de Saná y cometer un acto de guerra. Quiero decir, obviamente quería impedir que Irán rompiera el asedio que él impuso al pueblo yemení. Pero bombardear un aeropuerto internacional cuando un avión estaba a punto de aterrizar, un avión de pasajeros, ya sabe, eso no es propio de un liderazgo sensato y sabio. Pero es una señal de los tiempos, porque ya sabe, Trump y todos los líderes que estamos viendo ahora en el mundo occidental y entre sus aliados, ninguno de ellos ha mostrado ninguna señal de sabiduría en los últimos años, ni para bien ni para mal. Simplemente no la tienen. Han sido muy insensatos. They've been very foolish. Supongamos que Estados Unidos, junto con Israel, decide finalmente atacar a Irán. Tendrían que utilizar el espacio aéreo de Arabia Saudí, el espacio aéreo iraquí, toda la región. ¿Significa eso que el eje de la resistencia va a actuar junto a Irán, Yemen, Irak y otras partes del eje de la resistencia para responder a eso? Bueno, Yemen ya está en guerra con Arabia Saudí. Ha creado un contrabloqueo. Tenemos que recordar que los saudíes mantienen un bloqueo sobre Yemen desde hace años. Ahora Yemen ha impuesto por fin un contrabloqueo. Y de nuevo, en un acto muy extraño, varios países se están sumando a una coalición saudí para apoyar a Arabia Saudí, a pesar de lo que ha hecho a Yemen. Todo gira en torno al dinero, los recursos y ese tipo de cosas. Pero va a fracasar. Y como dije, va a destruir la imagen de esos países, de quienes realmente se impliquen, si es que alguno lo hace. Pero Yemen ya está dentro. Y como dije, la resistencia en Irak afirmó que, en cuanto termine el Arbaín, me invitaron a participar en un programa en Kerbala por el Arbaín. Pero de verdad, me habría gustado ir. Pero pensé, si Estados Unidos ataca a Irán, lo mejor es que yo esté aquí. Pero Irak ha dicho que después del Arbaín van a contraatacar. Así que la escalada ya ha comenzado. Y si Estados Unidos ataca a Irán, todos esos países están en connivencia con Estados Unidos. No tienen que utilizar el espacio aéreo de todos. Todos están implicados. Tienen bases estadounidenses. Han ayudado a Estados Unidos. Kuwait, incluso Omán, otro más de Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. Todos son cómplices. Jordania y Portugal en Zealand. Y tu respuesta en I, una devastada. So the Iranian response will be devastating. As I said, and then you have Iraq and Yemen, which are already. Como decía, luego están Irak y Yemen, que ya están implicados, y también van a aprovechar esa situación. Este no es un desenlace que vaya a terminar bien para Estados Unidos. Simplemente va a conducir al colapso. Creo que la península arábiga, el mapa de la península arábiga, va a cambiar por completo. Vamos a tener un futuro diferente, una realidad política diferente, ¿cuáles? En la que cambiarán las fronteras de los países y cambiarán los nombres de los países. Esto va a ser enorme si Estados Unidos cumple sus amenazas, si realmente avanza en esa dirección. Esto va a provocar grandes cambios,
y por supuesto va a causar una tragedia global. Quiero decir, miren lo que ocurrió en Marruecos, ¿verdad? I mean, look at what happened in Morocco, right? Now, in the case of Morocco, this was obviously not Ahora bien, organic. en el caso de Marruecos, esto obviamente no fue algo There are orgánico. evidence of this. Detrás estaban los Right? I don't want to estadounidenses get y los into the Moroccan israelíes. Spanish, Hay pruebas de ello. Y no quiero entrar en la historia That's entre not the issue. Marruecos The y timing is España. what's important, Esa no es la cuestión. right? So Lo importante that's es el momento. the history of the Así two que, countries, dejando a un lado grievances la and all historia de that, los dos that países, aside, los the agravios y todo timing eso, el is momento lo what deja claro. makes it clear. Y la The way forma en this que se gets llevó a operated cabo and esta carried out operación to para enviar a 70 50.000 to personas a 1,000 España, people a territorio español, into fue por Spain, supuesto muy Spanish organizada territory, y muy was of course planificada. well Bueno, organized and si well Estados planned. Unidos ataca las Well, infraestructuras críticas de Irán e the Irán United States toma attacks Iran's represalias, critical que lo infrastructure hará, and Iran y retaliates, entonces tenemos un colapso and económico then mundial porque los we have a mercados se global desplomarán, ¿qué economic ocurre collapse. entonces? The markets will collapse. Then what happens? I think you're going to see that sort of thing, but organic across the world. Creo que vas a ver ese You're going tipo to de see cosas, people moving pero de on the forma move in espontánea, en countries todo el mundo. where there's no Vas a ver a food or gente where there's no desplazándose. when En países donde no hay economies have comida o collapsed, donde las they're going to move economías to se han places which derrumbado, historically se have been trasladarán a better. lugares que históricamente han estado mejor. Así que creo que habrá migraciones masivas en distintas partes del mundo, alejándose de los centros de pobreza. Pero por supuesto, el problema será que todo el mundo se verá afectado. Todas las zonas del planeta avanzarán hacia la pobreza y la miseria. Así que este movimiento va a generar, por sí mismo, unas tensiones y un sufrimiento increíbles. Tensions and misery in itself. Kuwaiti army said that Iran launched drone attacks. El ejército kuwaití ha dicho que Irán lanzó ataques con drones y alcanzó varios lugares, entre ellos instalaciones gubernamentales en el norte, Pashapashi, vehículos civiles pertenecientes a una de las empresas civiles de la isla de Bubiyan. La isla de Bubiyan y el norte son lugares que Estados Unidos utilizó para su sistema HIMARS. Estaban allí. Los ataques tuvieron lugar, básicamente, en la parte occidental de Irán y en la provincia de Khuzestan. Y todas estas ciudades, Bebahan, Avaz, Abadan, fueron atacadas utilizando estos HIMARS y ATACMS desde Kuwait. ¿Y cuál es la percepción sobre la forma en que Estados Unidos está desplazando las armas en Kuwait? Well, the United States is moving. Bueno, Estados Unidos está retirando sus sistemas de defensa aérea del norte de Irak, y eso creo es una admisión de derrota. Además, los continuos ataques iraníes no harán más que diezmar aún más las capacidades estadounidenses. Y lo mismo ocurre en Kuwait y en todo el Golfo Pérsico. Kuwait es uno de los lugares donde los estadounidenses han almacenado mucho equipamiento, y gran parte de ese equipamiento sirve para ayudar a Estados Unidos si decide llevar a cabo una ofensiva terrestre contra Irán, y tomar islas, o una isla parque, por ejemplo, o territorio a lo largo del continente, ya sabe, si deciden asaltar el territorio continental. Mainland, they choose to assault the mainland. So the Iranians and of course Kuwait is Así que los iraníes. Y por supuesto, Kuwait está profundamente implicado y ayuda a Estados Unidos a llevar a cabo no solo ataques aéreos, sino también, como usted ha señalado, ataques con misiles. Así que los iraníes se están centrando en Kuwait. Se han centrado más en Bahrein, debido a la gran cantidad de equipamiento estadounidense allí, en Kuwait y por supuesto en Omán, o Jordania, debido a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y a las capacidades que Estados Unidos ha concentrado allí para un posible ataque aéreo, o una serie de ataques aéreos, o una campaña aérea contra Irán. Así que estas son las zonas en las que se están centrando los iraníes. These are the areas that the Iranians are focusing on. But again, have no doubt, if the United States Pero una vez más, no tengan ninguna duda, si Estados Unidos intensifica la escalada, la naturaleza de la guerra cambiará. Irán ya no atacará activos estadounidenses, ni quizá un par de activos kuwaitíes en el norte. Irán irá a por las centrales eléctricas, irá a por las refinerías y las instalaciones petroleras, y lo destruirá todo, y destruirá los puertos. Y luego, por supuesto, estará la resistencia iraquí. Eso sería el fin de Kuwait.
Así que, ahora mismo, ya saben, los iraníes están atacando objetivos para impedir que los estadounidenses puedan librar una guerra contra Irán, o para debilitar a Estados Unidos en su guerra contra Irán. To weaken the United States in its war against Iran. But if the United States chooses to target Pero si Estados Unidos decide atacar infraestructuras críticas, entonces todo cambia. Kuwait no sobrevivirá a Irán más que unos días. O sí, supongo que unos días como mucho. Quiero decir, si hay una campaña sostenida y atacan las centrales eléctricas iraníes y dejan fuera de servicio las centrales de Teherán, será inevitable. Los iraníes no perdonarán. Y los iraníes han demostrado una enorme paciencia, Nima. Y como puedes ver en Internet, las mayores críticas dirigidas a Irán se deben a que Irán se ha estado conteniendo. Are because Iran has been holding back. Except for those who are, Salvo quienes son, ya sabes, mercenarios de Arabia Saudí o de los Emiratos, quienes apoyan a Arabia Saudí y a los Emiratos. Lo hacen por dinero. Los tenemos en nuestra región. Gente a sueldo, gente que les seguirá digan lo que digan. Aunque Arabia Saudí y estos países hayan llevado a cabo agresiones contra Irán, contra Yemen, contra Irak, apoyarán a Arabia Saudí porque de ahí viene el dinero. Pero si miras el sentir popular, está claro de qué lado está la gente en toda la región. Por mucho que nuestros gobiernos intenten ponerla en contra de Irán y de la resistencia, o en contra de Yemen. No está funcionando. Pero en cualquier caso, hasta ahora se está criticando a Irán por no responder con suficiente contundencia. Y en Irán hay mucha gente descontenta. Dicen han destruido nuestros puentes, han atacado infraestructuras críticas, plantas farmacéuticas, hospitales, y esos países les ayudaron a hacerlo. Entonces, ¿por qué no respondéis como ellos han atacado? Así que las exigencias en Irán son esas. Y de nuevo, si Estados Unidos avanza en esa dirección, creo que será una línea roja que, una vez cruzada, quizá demasiado tarde incluso para que los estadounidenses den marcha atrás. El último ataque contra Jordania fue algo nuevo, porque antes Irán esperaba un ataque estadounidense y luego respondía a ese ataque, tomando represalias. Ahora vemos a Irán llevando a cabo una especie de, si podemos llamarlos así, no sé si podemos llamarlos así, ataques preventivos contra Jordania, por ejemplo. Y esto es lo que dijo Donald Trump al respecto. Perder la confianza en ellos porque mienten y tergiversan las cosas. Bueno, el otro día lanzaron 5 misiles. Los derribamos, pero estábamos en plena negociación. Quiero decir, estoy esperando que Steve me llame. ¿Cómo va la negociación? Y en cambio, recibí una llamada de Pete diciéndome que acababan de lanzar 5 misiles contra una de nuestras bases en Jordania. Sí. Mira, Nima, la cuestión es que pretenden, y también los medios occidentales, que esto es una provocación iraní o que los iraníes hicieron algo siniestro, que llevaron a cabo este ataque sorpresa o ataque repentino. Estamos en guerra. Estados Unidos lo hace todos los días. Llevan haciéndolo 13 días seguidos. Antes de eso lo hicieron durante 40 días seguidos. Durante el alto el fuego, lanzaron ataques contra Irán en muchas ocasiones. Incluso durante el memorando de entendimiento lo hicieron 2 o 3 veces. Así que, en este caso, los iraníes no están iniciando conflicto. Estados Unidos, después de 13 días, dejó de disparar. Eso no significa que haya un alto el fuego. Ellos no deciden cuándo tenemos altos el fuego y cuándo estamos en guerra. Cuando empiezan, estamos en guerra. Cuando paran, no estamos en guerra. No funciona así. Irán atacará siempre que lo considere necesario. Y si considera que es necesario, atacará ahora. Como usted ha señalado acertadamente, atacaron Kuwait. Atacaron activos estadounidenses en Kuwait. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está librando una guerra contra Irán.
En el caso de Jordania, Estados Unidos estaba concentrando allí fuerzas y activos que suponían una amenaza para Irán, e Irán causó enormes daños a Estados Unidos. Y por supuesto, no se está produciendo ninguna negociación. No está pasando nada entre Irán y Estados Unidos. A estas alturas, todo el mundo lo sabe. Trump siempre dice eso. Trump always says that. I mean, we can go back for the last. Quiero decir, podemos remontarnos a los últimos 5 meses y simplemente sustituir sus distintos discursos, cambiarlos de sitio. Y nadie sabría distinguir cuál es de hace 5 meses y cuál es de ayer, porque repite lo mismo una y otra vez. Mienten, nos engañan, negocian, luego cambian de opinión y después nos atacan. Al final todo son tonterías. Los iraníes tienen muy claro que la única forma de que haya un acuerdo es que Estados Unidos cumpla sus compromisos. Y las exigencias de los iraníes serán diferentes en el futuro. Habrá más exigencias. Y Estados Unidos tendrá que hacer determinadas cosas por adelantado si alguna vez va a haber un acuerdo. Pero Irán no va a... El memorando de entendimiento ya no es suficiente para Irán. Y eso significa que la aplicación tampoco será suficiente. Así que le corresponde a Estados Unidos. Quiero decir, han hecho un desastre. Socavaron el memorando de entendimiento. Quiero decir, en los medios occidentales no dejan de decir que fue Irán, pero no tuvo nada que ver. Se suponía que los estadounidenses debían devolver los activos robados. No lo hicieron. Se suponía que los estadounidenses debían dejar de amenazar a los iraníes. No lo hicieron. Eso es una violación. Se suponía que los estadounidenses debían decirles a los israelíes que abandonaran el Líbano. No hicieron nada de eso. Se suponía que debían levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní. Lo hicieron durante unos días y luego dieron marcha atrás. Ya sabes, incumplieron todos y cada uno de los compromisos que tenían, y luego intentaron abrir su propio corredor en el estrecho de Hormuz, violando el artículo 5, con la colaboración de los saudíes, Kuwait, los Emiratos y Qatar. Irán les advirtió una y otra vez, y finalmente, después de unos días, Irán atacó 3 de esos barcos y dijo, ya basta. Y los estadounidenses volvieron a incumplir el acuerdo y atacaron a Irán. Así que Estados Unidos está en guerra con Irán. Han asesinado a iraníes, empezaron la guerra, reiniciaron la guerra, impusieron un bloqueo, volvieron a imponer un bloqueo, lo cual es un acto de guerra. Así que lo que hizo Irán en Jordania es una respuesta a la agresión estadounidense. Y si considera que es necesario, como he dicho, lo hará de nuevo. Pero creo que es importante que Irán haya hecho esto, no solo porque destruyeron activos clave de Estados Unidos en Jordania, sino porque creo que aquí hay un elemento aún más importante, y es que Irán está enviando un mensaje a Estados Unidos. El mensaje es, no nos intimidáis. No sois vosotros quienes decidís cuándo atacar y cuándo habrá combate. Irán tomará sus propias decisiones. Así que, aunque los iraníes han mostrado mucha contención y no han mostrado ningún miedo durante todo este periodo, creo que tomar la iniciativa de esta manera envía un nuevo tipo de mensaje a Estados Unidos. Podemos ir aún más lejos. Cuando penséis que las cosas van a estar tranquilas, no dejaremos que lo estén. Dijo que la mayoría de la gente ya se habría rendido a estas alturas. Ellos no lo han hecho. Así que les reconozco ese mérito. Son duros. ¿Qué quiere él de Irán? Porque, ¿qué significa eso? Que se rindan. ¿Qué quiere que Irán abandone? Esa es la cuestión. Algunas personas les molesta cuando digo esto, pero el eje de la resistencia es único. Es único. Son los únicos que defienden al pueblo palestino. Son los únicos que se sacrifican por el pueblo palestino. Son extraordinariamente firmes, ya sea Líbano, Yemen, Irán o la resistencia iraquí. Y Trump se ve obligado a reconocerlo. Nadie más está dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos. Nadie más está dispuesto a condenar a Estados Unidos. Nadie más está dispuesto a hacer sacrificios.
Quiero decir, están dispuestos a unirse a una coalición con Arabia Saudí para atacar al pueblo de Yemen, que son las víctimas, pero no están dispuestos a crear una coalición para apoyar al pueblo palestino, ni siquiera una coalición simbólica. No. Even a token coalition? No. So it's clear as day what is Así que está clarísimo lo que está ocurriendo. Y por supuesto, la resiliencia del eje tiene muchas razones. Estamos cerca de Arbaín ahora mismo, la conmemoración del 40º día del aniversario del martirio del Imam Hussein. Este elemento y el marco ideológico de la gente en Irán y dentro del eje, de plantar cara a la agresión, donde defender a los oprimidos no es solo una cualidad positiva, sino que se considera necesario. Es obligatorio, así que él está asombrado por lo que han hecho los iraníes. Pero de nuevo, no se trata solo de lo que han hecho los iraníes. Se trata de lo que han hecho los demás miembros del eje. Y creo que esto es algo sobre lo que deberían aprender más quienes resisten en todo el mundo. Provocará un gran cambio en la manera en que pueden plantar cara a este hegemón maligno. Ya lo dije antes en su programa, una vez o quizá dos. El libro de Alistair Crook, Resistance, es realmente bastante bueno explicando esto y por qué Irán es tan resiliente. Y si Trump leyera el libro de Alistair Crook o el de Leverett, Going to Tehran, aprendería un par de cosas. No es que por ello fuera a ser mejor persona, es un psicópata siniestro. Pero hay razones por las que la República Islámica de Irán es tan resiliente. Hay razones por las que tantas decenas de millones de personas participan en el funeral del Ayatollah Khamenei. Las razones de esto, a Occidente no le gusta reconocerlas. A los periodistas occidentales no les gusta reconocerlas. Trabajan para la clase Epstein. Los diplomáticos occidentales en Teherán no quieren creerlo. Están atrapados en su pequeña burbuja porque creen en su propio eurocentrismo y excepcionalismo. Pero la realidad sobre el terreno está ahí para que todo el mundo la vea. The announcement of Donald Trump yesterday about El anuncio de Donald Trump ayer sobre el desarme de Hamas y después la declaración de Hamas diciendo que eso no va a ocurrir porque sigue la ocupación. Nada ha cambiado y nadie está hablando de la gente. ¿Cuál es la percepción por parte de los iraníes? Porque Donald Trump está diciendo que la Junta de Paz ha llegado con esta solución, que van a desarmar a Hamas y que ahí se acabará todo el conflicto. Pero sabemos que el final del conflicto no es el desarme de Hamas, es el fin de la ocupación. ¿Cuál es la percepción en Teherán? What is the understanding in Tehran? Bueno, en Teherán, ya sabes, igual que en muchos otros lugares, todos esos países que ayudaron a Trump a crear esa llamada Junta de Paz, todos esos países que participaron en aquel, ya sabes, circo en Egipto, donde todos esos líderes regionales se reunieron para elogiar a Trump y decir lo sincero que era y qué persona tan maravillosa es. Y Trump los elogió a ellos y los llamó sus amigos en tiempos de necesidad. Quiero decir, ayudaron a Trump contra la resistencia, ayudaron a Israel contra la resistencia. Ninguno de ellos, desde ese falso alto el fuego de Trump, ha alzado la voz para decir que estos son violaciones y que el régimen israelí está violando el alto el fuego a diario. Cada día están atacando Gaza. Cada día están matando a mujeres y niños. Todos y cada uno de los días. Y esos supuestos, quiero decir, esos países que son garantes, cuyos líderes estuvieron allí en la ceremonia de la firma y que elogiaron a Trump, todos ellos tienen responsabilidad. De nuevo, ahora están dispuestos a crear una coalición liderada por Arabia Saudí. ¿Para qué? Para matar a la población empobrecida de Yemen, que está sometida al asedio saudí. Pero no están dispuestos a posicionarse ni a plantarle cara a Trump y decir, ¿por qué le estás haciendo esto a Gaza? ¿De qué iba ese supuesto alto el fuego? Están matando a niños todos los días. ¿Ven alguna condena de alguno de estos países? ¿Y saben qué lo hace más difícil para Irán? And it makes it more difficult for Iran, because when Iran wants to negotiate Gaza with the United States,
Porque cuando Irán quiere negociar con Estados Unidos sobre Gaza, como ocurrió con Líbano, en relación con el memorando de entendimiento, cuando Irán negociaba, por supuesto indirectamente, sobre ese memorando y hablaba de Gaza, los estadounidenses decían, lo de Gaza está resuelto. Tenemos esta coalición. Nosotros en Egipto nos reunimos todos y tomamos allí una decisión. Y ninguno de estos países dice nada. Así que eso coloca a Irán en una posición muy difícil para negociar, para presionar a Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice, tenemos este consenso entre todos estos países. Es muy trágico. Muy trágico. Quiero decir, si los países de esta región, si sus líderes, adoptaran, aunque solo fuera una vez, una postura contra el régimen israelí, lo de Gaza se acabaría. Estados Unidos no está en posición de hacer frente a esto. Si Turquía, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Egipto, Irak y Yemen adoptaran ahora una postura colectiva contra Trump o contra Netanyahu, ¿creen que podrían seguir con esto? No podrían seguir. No pueden seguir ni un día. Pero en fin, ni siquiera se negaron a romper relaciones. Se negaron a romper los lazos económicos. Y por supuesto, miren ahora a Marruecos, cooperando con el régimen israelí en estas circunstancias. En un momento en que España, no digo en absoluto que el gobierno de España sea ideal, pero, y tampoco digo que las reivindicaciones de Marruecos no sean legítimas, está llevando a cabo ahora esta operación contra España, que entre los estados europeos está adoptando la postura más positiva en lo que respecta a Palestina. Positive position when it comes to Palestine. And as the Americans and the Israeli... Y mientras Estados Unidos y el régimen israelí lanzan amenazas contra España, esta es la situación que tenemos en la región. Básicamente, es el eje de resistencia frente a Palestina, frente al imperio. Nadie más quiere formar parte de ello. A veces dirán algunas palabras de apoyo. Y por supuesto, atacarán al eje de resistencia diciendo lo hipócrita y cobarde que es. Lanzarán acusaciones básicamente para ocultar su propia indiferencia, para justificar su propia inacción. Así es como funciona. Si alguien está haciendo algo y los demás no, la mejor manera de reaccionar para evitar que la gente cuestione su inacción es desacreditar a quienes realmente están haciendo lo correcto. Ayer le preguntaron a Zelensky si ve las dos guerras de la misma manera, o si quiere fusionarlas, si quiere formar parte de, ya sabe, la guerra contra Irán. Dijo que siente que se enfrentan a la misma fuerza. Y usted ha mencionado las células ucranianas en Irak y el ataque contra iraníes. Lo dijo el gobierno iraquí. El gobierno iraquí. Sí, exactamente. El primer ministro estuvo en Estados Unidos hace solo unos días. Exacto. Lo mencionó el gobierno iraquí. Y después, el ataque contra un carguero iraní en el Mar Caspio. Y conocemos el historial de los ucranianos en Idlib, cómo entrenaron a todas esas fuerzas wahhabíes antes de ir a Damasco y antes de la caída de Bashar al-Assad. Básicamente, están muy activos en la región. Y parece que Israel está entre bambalinas, gestionando ese tipo de movimiento por parte de los ucranianos. ¿Y cómo ve Irán la forma tan extraña en que Ucrania se está comportando últimamente? Eso va a provocar una especie de gran enfrentamiento entre Ucrania e Irán, o Irán va a saber manejarlo. Por el momento, Ucrania no va a ser tan importante para Irán. Bueno, Irán ha dicho que va a tomar represalias, pero sabemos que el ministro de Exteriores ucraniano se puso después en contacto con los iraníes y en la práctica pidió disculpas. Ahora bien, no sé a qué va a llevar eso. Habrá que verlo. Pero los ucranianos dieron marcha atrás, y creo que es porque Estados Unidos no quiere que estos dos conflictos se fusionen en uno solo. Y la situación en Ucrania no es buena en absoluto. Los rusos están aprovechando su ventaja. Quiero decir, la gente debería ignorar a los medios occidentales. Los medios occidentales son propaganda, y como ocurre en nuestro mundo, en Ucrania también lo son. La realidad es que los rusos llevan la ventaja.
Ahora pueden atacar refinerías. They can strike refineries, they can strike, malls. Pueden atacar centros comerciales, tiendas y almacenes de mercancías. Pueden hacer todo eso y va a perjudicar a Rusia. Pero Rusia va a ganar esta guerra. Y ahora los rusos van a golpear con más fuerza. Han empezado a atacar objetivos que antes se abstenían de atacar. Por ejemplo, las gasolineras. Antes no lo hacían. Ahora lo hacen porque cuando los ucranianos cruzan cierto límite, ciertas líneas rojas, los rusos también van a cruzar esas líneas rojas. Hasta ahora, a diferencia de los israelíes, los rusos no han estado devastando ciudades. Unlike the Israelis, the Russians have not been devastating cities. Kiev is not like Gaza. Even Kiev though no es the- como Gaza, the war aunque la guerra entre Zelensky y Rusia lleva más tiempo. Russia has been going on Pero for los a while. rusos se han abstenido de hacer lo que hace el régimen israelí. But the Israelis Pero cuando don't. Ucrania hace esto, entonces los rusos van a escalar la situación. They're going to Van a escalate. responder. They're going to Así es como se retaliate. crea disuasión. Igual que los iraníes. Si siguen atacando infraestructuras críticas iraníes, Irán responderá. No tienen otra opción. No se van a quedar ahí sentados, dejando que destruyan su país y que estos países lo faciliten. Y los iraníes no pueden atacar instalaciones estadounidenses, así que atacarán a aquellos países que están facilitando la guerra contra Irán. Son cobeligerantes, son socios en la guerra, forman parte de la guerra. They are partners in war. They are part of the war. So the Russians are doing the same thing. Ukraine is going to lose this. Así que los rusos están haciendo lo mismo. Ucrania va a perder esta guerra. Y no creo que le interese a Estados Unidos fusionar estas guerras. Y creo que por eso el ministro de Exteriores de Ucrania tuvo que ponerse en contacto con los iraníes e intentar rebajar las tensiones. Ahora bien, ¿qué va a hacer Irán? No lo sé. Pero los iraníes, antes de la guerra, dijeron al ministro de Exteriores ucraniano que iban a tomar represalias. Ahora, ¿compensarán los ucranianos? No lo sé. Pero en cualquier caso, esto refuerza la relación entre Irán y Rusia. Y también muestra, ya sabe, la naturaleza de Zelensky, que está dispuesto a sacrificar a todo el mundo y a crear una guerra mayor por sus propios intereses. A bigger war for his own interests. Y por supuesto es sionista. Todo el mundo sabe que es sionista. The only negotiations, I would assume, Las únicas negociaciones, supongo, las negociaciones reales, se están produciendo entre Irán y Omán. Y recientemente tuvimos al viceministro de Asuntos Exteriores de Irán hablando de ello en medios persas. Y básicamente está explicando qué va a negociar Irán con el gobierno de Omán. ¿Cuál es la política de Irán? ¿Qué importancia tiene este comercio y la forma en que Irán está negociando con Omán? This trade and the way that Iran is negotiating with Oman. Well, Oman has Bueno, Omán se ha ganado la ira de Irán porque ayudó a desencadenar esta nueva fase de la guerra. Permitieron a los estadounidenses crear este corredor, lo que suponía una violación del artículo 5. Y, por supuesto, estaban bajo coacción. El presidente Trump amenazó con destruir Omán, lo dijo públicamente. Pero en cualquier caso, permitieron a los estadounidenses utilizar su territorio contra Irán e instalar sistemas de radar y de interferencia. También permitieron que los estadounidenses, el ejército estadounidense, utilizaran su puerto. Así que si Irán toma represalias, Omán, no lo sé, pero Omán podría estar en la lista, igual que los demás países. Oman could be on the list, just as the other countries. But Oman. Pero Omán, The Iranians have told los iraníes le han dicho a Omán, miren, no vamos a aceptar dos corredores y no vamos a aceptar dos autoridades distintas sobre el estrecho. Habrá una sola autoridad y trabajarán juntos. Y cualquier corredor que exista, ya sea uno, dos o los que sean, los iraníes tendrán que estar presentes y tendrán que tener el control. Así que Omán o trabaja junto con Irán y lo hacen conjuntamente de una manera aceptable para Irán, en la que no se permitirá entrar a ciertos barcos, como los vinculados a Israel o los buques de guerra estadounidenses, y se cobrará la tarifa a todos los barcos, y lo harán juntos. And the fee will be taken from all ships, and they'll do this together. Or Oman is incapable. O bien, Omán es incapaz de participar bajo coacción, e Irán lo hará solo. Pero Irán no permitirá que se cree un corredor separado, porque se ha librado una guerra contra Irán.
Es una cuestión de seguridad para Irán. Estos países han conspirado para librar una guerra contra Irán. Han facilitado esta guerra contra Irán. Y el estrecho de Hormuz se utilizó para librar una guerra contra Irán. Eso no va a volver a ocurrir. Irán no lo permitirá. Así que Omán tiene que tomar una decisión. O participa y acepta las condiciones iraníes, o queda fuera y simplemente no interfiere. Or they are out and they just don't interfere. It seems that the Strait of Hormuz is closed as we Parece que el talk, estrecho de Hormuz está cerrado mientras hablamos, porque tenemos un nuevo anuncio de la PGSA, la autoridad estatal del Golfo Pérsico, que declara que, debido a las continuas acciones agresivas de las fuerzas militares estadounidenses en la región, sigue siendo imposible transitar por el estrecho de Hormuz. Y hace 2 días recibimos un informe, según el cual uno de los buques metaneros del gobierno catarí estaba atravesando el estrecho de Hormuz. Irán ha dejado que pasara. Entonces, Estados Unidos, porque atravesaron el corredor iraní. Así que, como atravesaron el corredor iraní, Irán les permitió pasar. Sí, y luego ves que Estados Unidos no les dejó salir del Golfo Pérsico. So this ship, Así que se suponía que este barco iba de Qatar a Pakistán. Pasaron por el corredor iraní. Así que si los barcos intentan pasar por el corredor estadounidense, los iraníes lo bloquearán. Y creo que anoche mismo atacaron otros 2 barcos porque intentaron pasar en secreto con ayuda de Estados Unidos. Los iraníes los atacaron y otros 4 barcos se retiraron. Este barco pasó por el corredor iraní y los estadounidenses lo han bloqueado y no le dejan ir a Pakistán, aunque Pakistán está desesperado por energía. Entonces, ¿dónde está esta coalición saudí? ¿Van a plantarle cara ahora a Estados Unidos y proteger los barcos que van entre Qatar y Pakistán? Por supuesto que no, porque la coalición liderada por Arabia Saudí no es más que un subgrupo de la coalición Epstein. Forma parte de lo mismo. Así que Estados Unidos no respeta a Qatar, no respeta a Pakistán, no respeta a nadie en esta región, salvo al régimen israelí, señalan una enorme influencia. except for the Israeli regime, which has enormous influence. Yeah. Does that mean that Sí, as long eso significa que durante cuánto tiempo, no sé cuánto tarda. Antes ha mencionado que algunos barcos están atravesando el estrecho de Hormuz, pero hoy está, sí. Ahora mismo podemos decir que de momento ya está cerrado y nadie va a utilizarlo. ¿Y cómo va? No sé, ¿cómo va a ayudar eso a alguno de estos países de la región? Arabia Saudí está, de alguna manera, todo ha cambiado para Arabia Saudí después del bloqueo de Yemen, el bloqueo yemení. after the blockade of Yemeni blockade. And do you think ¿Y cree usted, profesor Marandi, que el otro concepto que ha surgido en los últimos 2 días, el bloqueo terrestre a Irán, significa que van a utilizar Pakistán, Turquía, Azerbaiyán, todos esos países que rodean Irán? ¿Cómo va a funcionar eso? Ya sabe, primero hablaron de una invasión terrestre de Irán, de entrar de forma encubierta e invadir Irán por la parte sur. Luego dijeron que quizá por la parte occidental. Ahora están hablando de que todo el país quede ¿Qué es? under blockade from the land? What is that? I think they'll need a few million soldiers to do that. Creo que necesitarán unos cuantos millones de soldados para hacer eso. Soldados que por supuesto no existen. Necesitarán billones de dólares. Ese dinero no existe. Irán tiene 15 vecinos. Tiene Pakistán, Afganistán. Supongamos que Pakistán se pone de acuerdo con Estados Unidos. Supongamos que Turquía se pone de acuerdo con Estados Unidos. Está Afganistán, está Turkmenistán, luego está el Mar Caspio, es decir, Kazajistán, Rusia. Después está la República de Azerbaiyán, está Armenia, está Irak. Quiero decir, eso sencillamente no es posible. Hay demasiados países que limitan con Irán, y muchos de ellos no van a participar en ningún asedio contra Irán. Y cualquiera que participe en el asedio contra Irán puede presentarlo como quiera, pero su gente sabrá que lo está haciendo en nombre de Israel. Igual que ya sabes, formar parte de esta coalición saudí es, en el fondo, estar con Israel. Es estar con Estados Unidos.
Están en el mismo bando. Pueden parecer separados, pero todos son lo mismo. Así que no va a quedar bien para nadie que participe, pero no va a funcionar. Simplemente no es viable. Y mientras tanto, Nima, el estrecho de Hormuz está cerrado. Y mientras tanto, el estrecho de Bab al-Mandab está cerrado para el petróleo saudí. Así que el tiempo corre. No tienen tiempo para pensar en esos proyectos elaborados e irreales para Irán. Pero en cualquier caso, creo que está claro que la única opción que le queda a Estados Unidos es una invasión terrestre. No digo que no vaya a ocurrir, pero fracasará. Una escalada podría producirse, pero fracasará. Provocaría una destrucción global, y la invasión terrestre también lo haría, porque los iraníes tomarían represalias contra esos países que facilitaron la invasión terrestre. Destruiría la infraestructura iraní, así que la respuesta iraní sería similar a los ataques aéreos. Por tanto, una continuación de lo que tenemos irá hundiendo gradual y lentamente la economía mundial. La única salida es que los estadounidenses den marcha atrás. Pero los sionistas, el lobby sionista, el régimen israelí, no quieren eso. Aquí está la alerta de seguridad. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha emitido una alerta de seguridad en la que insta a los estadounidenses en Israel y Oriente Medio a considerar salir de la zona debido al riesgo de escaladas imprevistas. Advirtió a los ciudadanos estadounidenses que extremen la precaución y estén preparados para cancelaciones temporales de vuelos. Esto significa que se están preparando, parece que se están preparando para el ataque contra Irán. Por eso se ve la alerta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y mientras tanto, algunos países de la región buscan ayudar a Arabia Saudí contra Yemen. Es increíble, pero no va a funcionar. Si llevan a cabo el ataque, fracasará. Provocará destrucción en Irán, pero Irán responderá con más fuerza. Y vemos cómo funcionan los misiles iraníes. Vemos cómo funcionan los drones iraníes. Y vemos que Estados Unidos no tiene defensa. Eso significará el fin permanente del petróleo, del Golfo Pérsico, del petróleo y el gas y de todo lo demás. Así que esa esperanza que Trump sigue difundiendo, intentando difundir mediante la manipulación del mercado, se acabará. Y ese será el final de su presidencia. Hundirá la economía estadounidense, hundirá la economía mundial. Y viviremos en un mundo muy diferente. Y será gracias al sionismo, al lobby sionista y al régimen israelí. Y en cuanto Irán vea que Israel participa, eso significa que van a atacar objetivos en Israel. Por supuesto, por supuesto. Ya hablamos de esto antes. Los iraníes no quieren iniciar nada contra el régimen israelí porque no quieren ayudar a Netanyahu en casa, aunque sus rivales sean genocidas. El conflicto dentro del régimen israelí es enorme. Pero si él inicia algo, entonces la respuesta iraní será devastadora. Y por supuesto, Irán ha estado ocupado eliminando todas las estaciones de radar y las capas de defensa que se habían preparado para proteger al régimen israelí en el norte de Irak, en el Golfo Pérsico, en Jordania y en el oeste de Arabia Saudí. Así que ahora sería mucho más fácil para los misiles y drones iraníes atacar al régimen israelí. Pero de nuevo, tenemos que esperar y ver. Todo depende de Estados Unidos, pero podría ser esta noche. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme. C'est un placer.